Este es el lago Titicaca y ahí hubo un conflicto en el pasado entre Bolivia y Perú. Y eso es una idea de lo que significa la integración. Yo estoy de acuerdo con la compañera suiza en cuanto al debate sobre el término inclusión e integración, puesto que hay una crítica fuerte en Bolivia, donde viví 13 años, y de estos 8 años como director ejecutivo del Instituto Internacional de Integración del Convenio de Rebello, y allí tuvimos la oportunidad de participar activamente en los procesos educativos que tienen que ver con los países ALBA y los países del convenio, por supuesto trabajando con el compañero Forneiro, Cuba, muy de cerca, quienes nos apoyaron y nos visitaron durante esos 8 años en un proceso de formación e investigación en este instituto. Yo quiero felicitar también al equipo de Colombia, porque yo me he autodenominado hace muchos años freiriano, y de verdad que se siente uno muy complacido cuando hoy aquí de una ponencia sobre Paulo Freire, su pensamiento, su acción. Eso de verdad que ha sido para nosotros muy bueno oír a Freire, el gran pedagogo del siglo XX, así fue denominado en su momento. También quisiera resaltar que en Colombia, a pesar de las circunstancias, hay pedagogos como investigadores de investigación como Fals Borda, falleció hace un par de años, o Raúl Mejía, que también hace mucho trabajo en la educación popular, etc. Entonces hay un movimiento de educación popular y de investigación participativa, y ahora con el grupo de Paulo Freire, sumamente importante en la hermana República de Colombia. Por supuesto también en Venezuela, que forma parte de esa vanguardia, evidentemente, como lo decía la compañera suiza, así se ve desde Bolivia, que Venezuela es un ejemplo, ha sido un ejemplo de solidaridad para el mundo y un ejemplo de respuesta ante la ocasión del imperio y del capitalismo internacional. Tenemos aquí un proceso de cambio educativo sumamente importante. Tiene que ver con la colección, libros de texto de la colección etcétera. Tiene que ver con el proceso de formación del profesor Simón Rodríguez, tiene que ver, por supuesto, con otras actividades como la masificación educativa. Y comentábamos Andrés Moya y yo hace poco que el capitalismo presenta esa dualidad, esa dicotomía entre la masificación y la calidad de la educación. Nosotros consideramos que no son opuestos los conceptos y las ideas, sino que, por el contrario, debe haber educación masiva para todos los jóvenes y toda la población de nuestros países, pero con calidad. Y de eso, por supuesto, el profesor Sánchez lo ha señalado en cierta forma. Como matemático que soy, en la primera conferencia de nuestro amigo Hurtado, muestra una lámina una gráfica que vincula automáticamente la matemática con la geografía y la historia, ¿se acuerdan de la gráfica? Nosotros en ese proceso de elaboración de los libros de texto y cambio curricular tratamos de establecer procesos de integración didáctico-pedagógica que incluyan la matemática, por ejemplo, con la ciencia natural, con la geografía, con la historia, y ese es un reto muy grande siguiendo a Paulo Freire en cuanto a los temas integradores y los temas generadores de aprendizaje y enseñanza. Y ahí tenemos que nosotros los docentes, como dice bien el comandante y compañero Nicolás Maduro, ya que Forneiro se había adelantado con la cita del comandante Chávez, yo voy a leer la cita de Nicolás Maduro, que dice: vaya a la construcción del nuevo hombre y la nueva mujer, vayamos a hacer la gran revolución educativa que necesita la patria del siglo XX, que necesita nuestra América Latina y el Caribe, que necesita todo el mundo. Así que esa es una de nuestras tareas y tiene que ver precisamente con esos cambios curriculares que estamos desarrollando. Ahora, hay una situación latente, no solamente en nuestro continente, sino en Europa, lo vemos, lo señalaron las compañeras suizas. Desarrollo tecnológico, mayor producción de tendencia científica, aumento de la población en el mundo, informatización de la vida, sociedad del conocimiento y consumismo, mundialización, internacionalización, migración y la lucha de los movimientos sociales, conformación de sociedades libres, el proceso de descolonización que en Bolivia forma parte de la Constitución Política de Estado, es decir, que la descolonización
es un proceso de Estado boliviano. Esos son temas centrales actuales en nuestro país y en el mundo. Nuevas teorías relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza, hoy la neurociencia y la neurodidáctica, por ejemplo, nos da elementos importantes para comprender cómo se aprende, pero también hay históricamente todo un desarrollo de la pedagogía en cuanto a los aprendizajes. Debate nacional e internacional sobre la calidad de la educación, y este debate lo ha fortalecido la República Bolivariana de Venezuela con la gran consulta nacional de más de 100 millones de participantes que ha llevado a 10 grandes conclusiones, a 10 grandes banderas de lo que debe ser una educación de calidad masivamente hablando, es decir, una educación de calidad para todas y todos. Desarrollo de concepciones curriculares pedagógicas innovadoras, como el caso de los libros de texto, la Comisión Simón Rodríguez. Orientación educativa centrada en la formación ciudadana y crítica, ya se ha hablado mucho de la formación de ciudadanía crítica. No estamos de acuerdo con el concepto de simplemente ciudadanía, hay que darle un adjetivo, tampoco aislado o que tenga otra connotación no revolucionaria, como el caso de ciudadanía democrática, pero hay que ver en qué consiste esa democracia. Nosotros estamos identificados con el concepto revolucionario de democracia bolivariana, que es aquella democracia protagónica, participativa, endógena, etcétera, que está plasmada en nuestra Constitución del Estado venezolano desde el año 99. Destrucción del medio ambiente y cambio climático acelerado, eso lo vivimos permanentemente en nuestros países y en el mundo entero. Trabajo cambiante, sistema de trabajos inhumanos, lo decía también la situación sobre el sistema dual, aunque estamos identificados con la formación técnica, tecnológica y productiva, pero desde otra perspectiva, evidentemente. Hambre, miseria, desigualdad, dependencia y exclusión, conflictos y asimetrías económicas y explotación. Estas son las realidades actuales que, a pesar de los procesos revolucionarios, en este caso de los países ALBA y otros países de nuestro continente, seguimos teniendo en diferentes partes del mundo. Hay una referente fundamental que ya algunos nos han citado. Por supuesto, tenemos que ver un poco la historia, como vamos a Platón y Aristóteles, que fueron uno de los primeros que señalaron que la educación es política, evidentemente. Todos estos pedagogos que estamos señalando acá lo han mencionado, estemos de acuerdo o no con algunas posiciones, como el caso de John Dewey con educación y democracia, dentro del pragmatismo norteamericano, y William Kilpatrick en su momento, pues tiene una concepción pragmática de lo que es la educación con la democracia, pero en cuanto a aprender haciendo, dio aportes muy importantes William Kilpatrick, igual que todo el método por proyecto, que en 1910, 1916 fueron desarrollados. Bueno, allí tenemos otro. Carlos Marx, evidentemente, a Lev Vygotsky con su zona de desarrollo próximo, nuestro peruano José Mariátegui, Antonio Gramsci, el apóstol José Martí, ya lo han citado ustedes, María Montessori, que ganó el premio Nobel en su momento, médica, que a ella se le debe el aprendizaje no por objetivos, no por competencias, sino por ideas fundamentales, como Brunner, o potencialidades, que es el concepto con el cual estamos identificados. Aquí está Benito Signani y Lizardo Pérez, que es la integración entre la corriente marxista en su momento, en 1909 en Bolivia, y la corriente indígena boliviana, que también tiene formas de enseñar, formas de aprender y toda una cultura. Tenemos otros pedagogos, como ya he citado, Antonio Vygotsky. Tenemos a este grupo, los de la teoría crítica, basada en la escuela de Frankfurt, Chemnitz. Tenemos a Quirós y a McLaren, que ellos mismos dicen: nosotros estamos allí peleando donde está la cuna de ese capitalismo devorador e internacional. Por supuesto, tenemos al gran pensamiento pedagógico de Che Guevara, y hay un libro sabiamente escrito por nuestra compañera cubana Lidia Turner, que tiene ese título, el pensamiento pedagógico de Che. Y tenemos al dos grandes pedagogos que son porque si no hablar de
Según Gardner, quien realmente tenía inteligencias múltiples son estos dos comandantes. Chávez, sin duda, comunicador, matemático, militar, estratega, geógrafo, historiador, etcétera, etcétera. Y humano, maestro, la educación de calidad, ahí está un poco distorsionada, la podemos encontrar, aunque tenemos esa crítica evidentemente al concepto de inclusión, que para los bolivianos el concepto de inclusión y el concepto de incorporación o reconocimiento son conceptos, como bien se decía, neoliberales también, de la derecha. Nosotros le damos otra connotación basada en las referencias anteriores. Pero los fines de la educación, dentro de esos términos de los filósofos y los pedagogos mencionados anteriormente, están desarrollo social alternativo, fomento económico y productivo, socialización y inculturación, en términos de bichos, de inculturación matemática, por ejemplo, adelanto científico y técnico, bienestar personal y colectivo para toda la población, superación de la desigualdad, conformación de la ciudadanía crítica revolucionaria, y emancipación, liberación, transformación social. Estos conceptos ya se han señalado, los hemos encontrado en constituciones y las leyes de educación, como el caso de Bolivia, el caso de Nicaragua, el caso de Cuba, el caso de Venezuela, concretamente países del ALBA, es decir, esos son principios fundamentales. Pero evidentemente esos principios hay que ponerlos en práctica, como bien se decía durante el día de hoy. Ahora, en cuanto a la inclusión, que nosotros nos gusta más el término de integración, evidentemente, hay por lo menos tres connotaciones. Está la connotación más europea, que se refiere a garantizar una educación a las personas discriminadas, como aquellas que tienen capacidades especiales, discapacitadas en términos anteriores, términos de cierta forma burgueses. Incorporación de los migrantes, incorporación de etnias, etcétera, etcétera. Ese es un poco el concepto europeo en cuanto a inclusión. Y ya nos hablaba esta mañana al respecto. El que manejan los Estados Unidos fundamentalmente es superar las barreras existentes en relación con la educación. El concepto que se maneja en la República Bolivariana de Venezuela como inclusión es más sociopolítico, es más económico y comprende, incorpora todos los aspectos anteriores sobre la definición de inclusión, pero no forma parte del debate. Nosotros lo hemos caracterizado de esta manera. La inclusión como proceso crítico emancipador, formación y papel de los docentes, eliminación de las barreras, atención a los grupos desfavorecidos, praxis educativa sociocrítica, participación comunitaria y una concepción curricular pedagógica y didáctica que responda a esa nueva educación que queremos construir. Condiciones de aprendizaje enseñanza, ya nos señalaba el señor ministro, el compañero ministro, sobre el clima escolar. Otros autores hablan de hábitat escolar, de hábitat educativo. Uno no puede aprender donde no se siente bien, porque el ser humano evidentemente rechaza las condiciones adversas de vida, de hábitat para el ser humano e inclusive para otras especies. Masificación y sostenibilidad de esa masificación con calidad, es decir, garantizar la educación de 10 millones de personas que actualmente estudian en la República Bolivariana de Venezuela en el tiempo, pero suministrarle calidad a esos 10 millones de venezolanos y venezolanas. Manejar datos e informaciones, así como la supervisión. No se puede supervisar, no se puede mejorar la educación si no manejamos datos e informaciones precisas en cuanto a lo que ello significa. El comandante Fidel y el comandante Chávez eran muy, bueno, Fidel sigue siendo, pero Chávez muy estricto en cuanto al manejo de la información, en cuanto al manejo de los datos actualizados y precisos. Y eso tiene que dominar tanto el docente como el director y el supervisor. Incorporación de los saberes y conocimientos de toda la naturaleza, la voluntad política de la cual ya se hablaba, que está plasmada en la normativa política educativa de Estado, reflejada en la Constitución Política de Estado, reflejada en la ley de educación, reglamento, etc. Si no hay esa voluntad política, como el caso venezolano, o el boliviano, o el cubano, entonces habrá mucha teoría, mucha filosofía, mucha pedagogía escrita, pero no cambio, transformación social en lo educativo. Concepción de la gestión y la evaluación, ya nos hablaba el compañero Sánchez. Ahora,
Para construir una educación emancipadora y transformadora, tenemos que tener presente lo que manejamos en cuanto a concepción de ser humano, de comunidad, de educación y la concepción de Estado. Y ello está interrelacionado. Si nosotros tenemos una concepción de ser humano individualista, consumista, egoísta, etc., la educación se orientará, por supuesto, en esa dirección, que es propia del sistema capitalista. Si tenemos una concepción de comunidad inexistente, que hemos destruido las formas comunitarias ancestrales, como en el caso del plano boliviano y peruano, y si no hemos logrado construir formas comunitarias marxistas, entonces ¿de qué comunidad nosotros estamos hablando? Y allí que la República Bolivariana de Venezuela tiene un ejemplo para el mundo muy importante en cuanto a esa construcción de comunidad desde las bases. Pero una comunidad que asuma ese compromiso, la responsabilidad y el cambio de lo local y lo global. La concepción de Estado, si es un Estado capitalista, evidentemente la educación se orientará por esa concepción. Si es un Estado socialista, si es un Estado comunista, si es un Estado de bienestar social, pues tendrá su orientación en cuanto a la educación. Y esto tiene que estar relacionado, debe implicar el desarrollo práctico del currículum, la pedagogía y la didáctica, porque todo está vinculado. Una cosa es lo que se dice en la normativa en esos momentos curriculares, en el proceso de existencia de los momentos curriculares, y la otra cosa es lo que hacemos los docentes día a día en la práctica concreta. Y allí tiene que haber una relación directa, ya se dijo en varias oportunidades, un proceso dinámico. En Venezuela se trabajó con la revolución bolivariana desde el primer momento con el llamado continuo humano, el continuo educativo, porque es un continuo, nunca podemos partir de cero. Ahora, aquí queremos señalar lo siguiente. Yo hablaba en su momento, hace años, con el ministro Héctor Navarro, y le comentaba una situación problemática que tenemos en nuestra ley de educación, porque se implementó, así como lo hizo el Banco Mundial en América Latina en los años 90, con los ejes transversales que prácticamente nos han impuesto en ese momento histórico una concepción de currículum, didáctica y pedagogía. También con el famoso informe de los nos han impuesto una concepción que nosotros hemos copiado y hemos caído en esa práctica. Y quienes han construido ese informe de los jamás lo hicieron. Los franceses, por ejemplo, inventaron el informe de los. Y el creador de eso, que fue nada menos que ministro de Economía, no creo que haya sido socialista, en el tiempo de François Mitterrand, finalizando los años 80, han puesto esta concepción de una educación para aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a decidir, aprender a conocer. Esto forma parte de la colonización educativa, de la colonización pedagógica. Léanse ustedes los libros del informe de los del año 94, 95, 96, y nosotros lamentablemente lo asumimos y lo plasmamos en documentos curriculares que elaboramos. Hay que ser muy crítico y analítico con respecto a la historia de la pedagogía, a la historia de la educación, para no caer en la trampa del sistema internacional. Y no hay que ir muy lejos desde la concepción marxista y desde la concepción comunitaria ancestral, como en el caso boliviano, por ejemplo, de los años 30, cuando existió aquella famosa escuela de Guarizata por Avelino Señales y San Roberto Pérez, que hoy constituyen el nombre de la Ley de Educación Boliviana. Allí se hablaba ya de una educación orientada a trabajar, estudiar, transformar e investigar, y educación haciendo diferencia con respecto al concepto de formación, porque no son sinónimos, a veces nosotros lo usamos como sinónimo. Y el ser, evidentemente, es el sujeto en lo individual y el sujeto en lo colectivo. Por supuesto que siguiendo Pestalozzi, etc., tenemos que aprender con el corazón, con las manos, con la razón, con la cabeza, pero también con el poder, y eso nos lo dio precisamente Hugo Rafael Chávez Frías y otros pedagogos, que necesitamos una educación para transformar, que le dé poder al pueblo, poder político, poder de independencia, poder de liberación, poder de participación. Entonces, sin ir muy lejos, producido por nosotros en América Latina, tenemos allí una concepción de lo que debe
en transformación y superar la imposición colonialista en este caso del famoso informe de la OCDE. Ayer se mencionaba, y es una dama que la venimos presentando en varias oportunidades, sobre la participación de la familia, la comunidad, de los estudiantes y docentes, con respecto a las necesidades e intereses de estos cuatro grandes actores en el proceso educativo. A veces cuando elaboramos un libro de texto y elaboramos un currículum, entonces los llamados expertos curriculares, entre comillas, llegan y no consultan a esos actores principales, sino que el currículum o su concepción es impuesto desde el gabinete, desde las oficinas, pero a esos actores fundamentales no los consultamos, como en el caso de la consulta sobre la calidad de la educación desarrollada el año pasado. El Estado docente, en sentido amplio, así como los centros educativos comunitarios autónomos y los otros lugares de aprendizaje y enseñanza, tienen que jugar un papel central en esa nueva concepción curricular. Esa es un poco la idea, la orientación que debe caracterizar una educación de esta manera. E incorporar los saberes y conocimientos populares, los saberes de la complejidad social, la influencia de los saberes de los conocimientos originarios y, por supuesto, la influencia de los saberes y conocimientos dominantes. Lo hemos llamado dominantes porque son aquellos que se han institucionalizado para seguir el modelo de dependencia económico, tecnológico, etc. No significa que no vamos a aprender matemáticas. Como matemáticos se lo digo, necesitamos matemáticas, física, química, biología, historia, geografía, y profundizar de lo general a lo particular, profundizar en ese conocimiento y saber específico, porque si no, ¿dónde vamos a tener los matemáticos, los físicos, los biólogos que requieren nuestros países para la independencia científica, tecnológica y la soberanía económica, por ejemplo? Esta es la huipala, que no es una bandera, es un símbolo de combate y de lucha de los pueblos de la huipala, particularmente de la Aymara. Entonces, siguiendo a Paulo Gentili, que hay que leerlo porque es una persona que trabaja mucho en esta dirección sobre el tema del discurso neoliberal sobre la calidad de la educación que comentaba, se habla de una solución mágica. La educación funciona mal porque lo público gasta mal. Los docentes como responsables de la mala calidad de la educación, lo que nos decía ayer Telero del Ministro, es decir, que se quiere destruir a lo público. Lo que hicieron en los años 90 con los procesos de capitalización o privatización en prácticamente todo el continente, para darle cabida, abrirle las puertas entonces al capital nacional e internacional. La educación anda mal porque no responde a la economía. La calidad de la educación depende de la sociedad educadora, no Estado educador, sino sociedad educadora donde todo vale. No en términos de gramscianos sobre lo que significa la sociedad civil, la sociedad civil, sino la sociedad educadora en términos capitalistas, fundamentalmente. Hemos agregado, yo deseo la mejor educación para mis hijos. Cuando uno habla con los docentes, ¿dónde tienen sus niños? No en una escuela privada. Yo recuerdo que cuando el comandante, el compañero Nicolás Maduro fue diputado, un periodista muy hábil por allí estaba discutiendo, creo, en el 11, algo por allí, ¿se acuerdan? Y entonces le consultó a varios diputados nuestros y de la oposición, y el único que tenía sus hijos de aquella alegría fue el compañero Nicolás Maduro. O sea, nosotros tenemos que empezar por casa a creer en nuestra educación pública, porque el germen de la desigualdad social, el germen de la exploración está en la educación pública, en privada, y está en la salud privada. Cuando nosotros eliminemos la educación privada desde el nivel inicial, elemental, hasta el posgrado, hasta el postdoctorado, estaremos resolviendo un problema de surgimiento de esa desigualdad que Cuba lo resolvió hace muchos años y con calidad, en todo sentido, muy masivamente ahora mismo. Entonces, una tabla comparativa, ya estamos finalizando con ello, de la calidad de la educación. Una buena educación requiere la superación de las contradicciones. Hay dos contradicciones. Nos hablan de calidad total, clientes, cantidad, competencia, selección, exclusión, gasto. La educación es un gasto, inversión, individualismo, consumo, medición empírica, como los estudios PISA, etc. Representatividad,
Es decir, hay una categorización de lo que significa la calidad de educación para el capital, para el sistema capitalista. Pero también nosotros podemos construir una categorización para una educación integradora, inclusive revolucionaria. En vez de calidad total, es una calidad democrática. En vez de clientes, somos ciudadanos. Cantidad, cualidad, competencia, equidad. Y ahí seguimos con un conjunto de antónimos revolucionarios que contradicen evidentemente a esa concepción de una educación centrada en el capital fundamental. Es decir, que esos son los dos lados de la medalla en cuanto a lo que significa la calidad de la educación. Entonces, 7 principios básicos de la calidad de la educación. Es aquella que permite lograr los fines más altos de la educación plasmada en la Constitución. Si logramos esos fines, y lo que está, por ejemplo, en el plan de la patria, elaborado por el comandante Chávez y su equipo, estaríamos logrando una calidad de educación en la República Bolivariana de Venezuela y en nuestro país. Es la que llega con equidad e igualdad a toda la gente. Y de allí bien surge el problema de la discusión en cuanto a la inclusión, si ese concepto es apropiado o no. Responderá a realidades del momento histórico, el momento histórico actual, el momento revolucionario, un compromiso nacional y mundial, y que tenemos que enfrentar con una educación masiva y con altos niveles de calidad. La capacidad de un sistema educativo de atender las necesidades del pueblo. Un sistema de categoría específica sobre la praxis educativa. Sí, hay un sistema de categoría que hemos venido discutiendo en los países del convenio Trabello sobre las particularidades de la calidad. Y eso tiene que ver con el aula, con la institución, con los sueldos de los maestros y los profesores y las profesoras en general, tiene que ver con el hábitat, etc. Es decir, un conjunto de indicadores que nos permitan a nosotros ir trabajando el proceso de cambio educativo para garantizar la calidad, que ese sistema de categorías no hay que tenerle miedo, sí hay que trabajar en esa dirección. Y uno de ellos es precisamente el papel del director, del directivo docente. Un director, un supervisor, si no está en capacidad apropiada, y si no lo hace, de dar una clase de matemáticas, en el caso de que sea matemático, o de geografía o de historia, bien apropiada, entonces no puede ser director, porque él es el que tiene o ella que dar ejemplo. Conformada y construida desde las bases con la participación de la familia, de la comunidad y de todos los actores, y sujeta a intereses y criterios de los actores, de todos los sectores de la educación. Si logramos estos 7 principios, tomando en cuenta ese sistema de categorías al cual me he referido, lo que estaríamos avanzando mucho en cuanto a lo que significa la calidad de la educación. Muchas gracias.